¿Cómo estás, Daniel? Bien, hace mucho que no Bien. te veía. ¿Andás bien? Sí, un poquito tomada la voz nomás, viste, estos tiempos de... El cambio, el Ujú, cambio y el lo que clima. significa el clima. Pero siempre los cambios, siempre tengo la duda si los cambios son individuales o son grupales. Y la resolución de los conflictos, ¿son individuales o son grupales? Cuando, y te veo y siempre pienso, digo, ¿cómo un psicólogo puede llegar a una terapia grupal en muchos contextos si la cuestión es netamente individual? ¿Sirven las terapias grupales, José? Bien, interesante cómo lo planteás. Hay una dicotomía vieja ya en el campo de las ciencias sociales que propone em, esta especie de versus entre individuo y Mm, sociedad, ¿no? Pero ya algunos antropólogos, incluso Freud también, de nuevo, ¿no? Citando a Freud, mm, em, proponen una superación de esto, ¿no? En cada individuo siempre hay una sociedad también internamente. El sujeto tiene la particularidad de nunca está aislado, por más que se lo aísle, nunca está, siempre lleva a los otros internamente. Entonces es difícil pensar en esas cuestiones casi artificiales y de laboratorios, de pensar a un sujeto aislado como que un cambio sería puramente individual. Incluso hay algunos escollos por los cuales atraviesan los terapeutas en sus consultorios, que es cuando los pacientes empiezan a atravesar, em, cuando empiezan justamente a modificar aspectos de su vida, porque eso mm, también influye en sus ámbitos más cercanos, que puede ser la familia o su grupo más directo. Entonces cuando empiezan a suceder estas cosas, la familia es la primera que te dice, ahí es donde te está haciendo, mm, ¿qué te dice el psicólogo? ¿A qué te vas el psicólogo? mm. No empiezan a cuestionar porque justamente ese, hay una mirada sistémica que dice, bueno, los psicólogos alemanes también de la escuela de la Gestalt también proponían esto, que los grupos son como una totalidad y cuando una Mm, de sus partes es modificada, modifica inmediatamente al todo. También eso no puede mm, alterarse una parte sin que altere a la totalidad, ¿no? Que sería, o sea, si alguien viene a la consulta, por más que sea un mm, fenómeno pareciera ser, podemos pensarlo así como algo individual, en realidad también trae un problema que pertenece a un tejido más grande, que puede ser primero su grupo primario y luego la sociedad. mm. Entonces cuando eso, algo de sus aspectos, de su personalidad, están siendo modificados o están en un proceso de poder modificarse, eso inmediatamente repercute en el medio más próximo, que muchas veces es la familia. Y ahí En ese, aparecen las sí, resistencias. en eso que me venís planteando, lo primero que asocio es aquella dicotomía filosófica muy básica y elemental que llevaba al ser humano entre el ser y el parecer. Mm. Esa es la eterna lucha, digo, entre el ser lo que uno es o lo que quiere el entorno de lo que uno tiene que ser. Es que es una integración. Sartre tenía esta visión dialéctica y varios Mm, seguidores después, una visión más dialéctica, ¿no? Que no es individuo versus sociedad o el ser y parecer. mm, Tenemos un poco de las dos cosas, porque esto todo el tiempo hay un interjuego, una ida y vuelta, y el sujeto, eh, mucho de lo que creemos que somos, en realidad viene del otro y de los otros, ¿no? Y ese otro que está en la familia, generalmente son los padres los que me van a claro. aportar las primeras identificaciones a mí como sujeto y eso me va a servir para constituirme. No Mm, tengo otra salida más que tomar cosas del otro. Uno no es un hecho aislado, sino es la construcción de otros transformados, nada más. Claro, pero igualmente para ser un poco más optimista, podemos decir, bueno, Sartre, una frase que se le adjudica a él, que es, uno es eh, lo que hicieron con él, pero también lo que puede hacer con eso de lo que hicieron de uno. Claro, ahí yo voy a otra parte que siempre un tema de discusión es decir, a partir de cuándo uno entra a tener cierta autonomía. Digo, a partir de cuándo uno tiene que responder a ese contexto social, a partir de cuándo uno se adueña, se empodera de lo que realmente cree, piensa y dice, bueno, está bien, yo hasta aquí cumplí con lo que el mandato familiar, el mandato cultural, el mandato social y comienzo a hacer lo que realmente entiendo que tengo que hacer en la vida. Pero y eso que entiendo que tengo que hacer en la vida, a su vez, puede ser también una construcción Mm. social. Es difícil.
los psicoanalistas en esto no son muy optimistas, no creen en la libertad absoluta del sujeto, ¿no? O sea, siempre sos sujeto porque estás sujetado a una cultura, perteneces a un grupo, de ahí estás armado, de eso venís, entonces es muy difícil en un proceso terapéutico, en un psicoanálisis eso puede ocurrir, y en una terapia de grupo esto aparece mucho más justamente porque propone un encuentro aquí ahora con el otro, y ahí tengo la oportunidad de justamente analizar, ver, revisar, rever otra vez lo que desde diferentes múltiples miradas aquello que me está sucediendo, ¿no? Eso que me pasa a mí repercute en el otro, y eso que le pasa al otro a su vez me devuelve a mí un efecto que puede ser transformado o no en espejo, y eso puede servirme justamente para autocuestionarme si esa imagen que me devuelve el otro de mí mismo si tiene o no que ver conmigo o no, me cuestiona. En la medida en que eso me cuestione, yo creo que ahí sí estoy en una situación en la cual puedo cuestionar cuáles son los mandatos, qué es lo que quiero hacer conmigo, hasta dónde mis deseos son míos, hasta dónde han sido puestos ahí por otro, digamos, o por lo social. Es muy difícil escapar. Vos sabés que estudiando una carrera me decía un docente en el comienzo, me decía, mira, esto es muy fácil, la carrera universitaria. Si te gusta un poco nada más, vos tenés que intentar, si vos consideras que no te da la cabeza como para tener y ser avasallante en esta materia, en esta carrera, lo que tenés que intentar es seguir con la manada, porque la manada te lleva. El contexto grupal te lleva. Sí, los grupos tienen esa posibilidad de permitirme el encuentro con el otro, de hacer, justamente por eso nos agrupamos. Nadie puede estar en desacuerdo con esto, de que los logros colectivos son mucho más rápidos, eficientes que los individuales. Quizás individualmente yo no llegaría tan lejos como si no me asociara con otros, digo, ¿no? Me costaría muchísimo más hacerlo de manera individual, y singular o paradójicamente vivimos en un mundo en el cual promueve una especie de ficción del éxito como un logro individual, cuando en realidad me parece que va por otro lado, ¿no? Los logros siempre son colectivos, siempre tengo al otro conmigo, por más que yo crea que estoy aislado, siempre estoy asociado a alguien. Lo paradójico de lo que vos manifestás es que el individualismo y el personalismo quizás sean hoy los principales problemas que se observan. Digo, en todas las facetas, digo, de los dirigentes políticos, el empresarial, el profesional, el buscar que solamente el triunfo sea de uno y no observar en el colectivo. Sí, sin duda que esos procesos que vos decís de alguna manera reproducen esta misma problemática en todos los niveles de la sociedad, ¿no? A los niveles más altos quizás de la cumbre de la política, o los actores políticos a nivel macro, pero también lo vivimos a nivel micro, ¿no? Esto de pensar que yo solo puedo, y por ahí no. Lo que pasa que buscar al otro, pedir ayuda, implica hacer una ruptura conmigo mismo, de tolerar mi propia falla, tolerar la propia, cuando digo mi propia falla, los psicoanalistas suelen decir la falta, que quiere decir que yo no estoy completo, que necesito algo, que tengo algo que me falta, y bueno, entonces tengo que bancarme un poco eso también, hay que aceptar eso, y no cualquiera puede, y a veces hay que hacer un proceso para eso, ¿no? De tolerar un poco que uno no está completo, y no pasa nada, podés pedir ayuda, podés ir con el otro, y eso no te hace menos. Pero justamente como vivimos en este mundo hipercompetitivo, individualista, se dificultan aún más estas dificultades que podríamos decir que vienen del orden de lo narcisista en el sujeto, ¿no? De pensarse... ¿Vos te vas tan allá o vos no creés que acaso estamos hablando de un reconocimiento que en una época, en un momento dado nos entraron a decir el tipo superpoderoso, el que no comete errores, el todo, absolutamente todo, nos lleva a esto, a decir que nos cuesta el doble reconocer me equivoqué, el decir el doble es decir el reconocer un error. Sí, reconocer las propias fracturas, reconocer que yo no soy un ser totalmente determinado, acabado, sino al contrario, siempre estoy por hacerme, siempre estamos en reconstruyendo, siempre ¿no? El presente siempre es
Es un algo que nunca está terminado, Sí. sino que vamos yendo. Está bueno pensarlo así, no como algo, bueno, yo ya que si me recibí, por ejemplo, de psicólogo, listo. Chao. No, al contrario, nunca, por más que me recibí, eso no implica que yo ya sea un sujeto ya listo. Que sepa todo en claro, psicología. Claro, no, tengo que reconocer mis propias fracturas, mis límites, y los huecos de uno. Es difícil reconocer eso. Sí, es muy difícil. Y se ve mucho en todos los aspectos. Yo quizás me centraba mucho en la política, teniendo en cuenta que es el que más día a día me toca, pero no quiero ser tan injusto con la política, porque decir que solamente allí, en todos los aspectos, porque pienso en otras facetas de la vida, de lo máximo a lo mínimo, de todos, y muchas veces, insisto, creo que es una sociedad que muchas veces nos lleva a decir que no tenés margen al error. Reconocer el margen del error es lo peor. Allí radica la dificultad de agruparnos, pero también es lo que vos decís, la política, también está lo otro, que muchos de los logros sociales se hicieron porque existen los partidos, los movimientos, las estructuras colectivas que han posibilitado que muchos logros sociales hoy los veamos como algo natural, cuando quizás hace años atrás no lo era. Yo entiendo y siempre hago una referencia a Juan Domingo Perón cuando decía la organización vence al tiempo. Ahora, ¿qué cada uno interpreta como sistema de organización? Organización puede ser sociedad, puede ser estructura partidaria, puede ser... Pero la organización requiere de un conjunto, y eso es lo que me parece que estamos hablando. Un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Ahí la trascendencia de un equipo de fútbol, de que los componentes no es uno solo, sino que precisamente son 11 más el técnico que delinea la estrategia, y los otros son los que la aplican. Yo agregaría algo más para ir de la mano con este aforismo que dice que el todo no es igual a la suma de sus partes, que esos 11 o el técnico y demás no son solamente la suma, sino que son algo más que eso, que la grupalidad, lo que se conforma ahí es una configuración única que ocurre en ese momento, en un aquí y ahora, y que no vuelve a ocurrir, o sea, todo el tiempo está autoconfigurándose, y es mucho más que la suma de las partes. O sea, no es Messi más esto, más lo otro, sino allí se configura. Por eso justamente los jugadores no juegan de la misma manera en un equipo que en otro, o en la selección que en otro, porque la configuración grupal que ahí se logra es una novedad, es un producto nuevo. Por eso lo grupal siempre trae esta complejidad de que cuando nos agrupamos no pensemos solamente en una sumatoria simple, sino de que de allí surge algo totalmente nuevo. Incluso en una pareja que podría ser considerado como un grupo simple, ¿no? Bueno, decimos la pareja, no decimos José y María. Claro, ¿no? La pareja, el contexto. José, ¿forma de contactarse contigo? Bien, te dejo mi número de teléfono, que es 3794-3356-19, o si no, me encuentran en el Centro de Estudios de Psicología y Psicoanálisis, que queda por Junín 2206.